Se cumplen 111 años del fallecimiento del escritor francés Julio Verne, pionero en el género de la ciencia ficción y autor de novelas como 20.000 leguas de viaje submarino o La vuelta al mundo en 80 días. Hablamos con los autores del libro Graphic Classic, dedicado a la figura del escritor. Igual dejamos de cantar ya, ¿no? Porque ha sido horrible. Sí, estamos escuchando vuestras peticiones, nos llegan por todos lados, también por el hashtag NSP. Nunca más. Así que tranquilos, ya nos callamos. Bueno, no nos vamos a callar, pero dejamos de cantar. Y no nos vamos a callar porque estamos en el programa número 206. ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Y sí, oye, que no estás viendo doble, que somos, pues sí, dos chicas presentando el hub. Y sí, son vacaciones de Semana Santa y estamos aquí trabajando. Bueno, esto tampoco es tan raro. Yo creo que eso es algo que se podía haber imaginado ya Julio Verne en su momento, ¿no? Hombre, pues sí, porque Julio, el bueno y el grande de Julio, lo veía todo, lo sabía todo. Por eso se merece, yo creo, que recordemos el aniversario de su fallecimiento. Ya cumple 111 años desde que muriera, uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Y hay que hacerle un pequeño homenaje. Hay que hacerle un pequeño homenaje porque él sigue siendo actual, sigue siendo de actualidad, y para muestra este proyecto Graphic Classic. Y tenemos aquí a su coordinador y a su director, que son Luis Conde y Carlos Oriondo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Muy bien, estupendamente de estar aquí. Estamos encantados de teneros y de hablar de la figura de este gran autor de que nos científico. Bueno, este libro, Graphic Classic, es la tercera edición, la tercera entrega que hacéis de este libro en concreto, y esta está dedicada a la figura de Julio Verne, si bien es cierto que las dos anteriores las habéis dedicado a cada una a un libro, no a un libro. Siempre, como el nombre indica, es una novela o una obra clásica vista desde lo gráfico. La primera fue Moby Dick, la segunda La isla del tesoro, y tercero, Y nos creció el enano, era solo a Julio Verne, y vamos a tener que dar 2 tomos porque no nos cabe en uno. ¿Qué es lo que tiene Julio Verne que hace que esta figura necesite de 2 tomos y además de que, bueno, pues que hay que dedicarle espacio? Eso es lo que nos sorprendió cuando empezamos a buscar, a investigar materiales. Bueno, tiene más de 100 novelas, más de 100 películas. Él fue músico, fue autor teatral, fue lírico, abogado por profesión, pero que no ejerció, amigo de Dumas y de uno de los grandes escritores del siglo XIX. O sea, fue lo que se conoce como un hombre renacentista, un poco como Da Vinci, ¿no? Hacía de todo y daba palos por todas las ramas y además a todo se le daba bien, ¿no? Y casi todo bien. La música quizá menos y el teatro, pero también. Bueno, como nosotros, la música no se le tiene que dar bien a todo el mundo. Pues no es fácil. Bueno, y entonces nos decís que vais a hacer 2 tomos de esta tercera entrega. Uno, que es este y que ya ha salido, y el segundo, que está previsto que salga en verano, ¿no? Queremos sacarlo en verano, pero no sé si nos va a dar tiempo. Son 2 tomos, básicamente porque inicialmente pensamos en hacer 20.000 leguas de viaje submarino. Pero Verne es muy complejo, entonces decidimos dedicarnos más al tema de la obra y orillar un poco lo que habíamos hecho hasta entonces, con Moby Dick y con La isla del tesoro, que era analizar una obra en su profundidad y luego dar un poco de visión general del autor. En este caso lo que hemos decidido es hacer una visión completa tanto del autor como de lo que es la obra. El primer tomo, que es el que tenéis aquí, es dedicado al autor y tiene una visión, creemos que bastante completa. Hemos contado con gente, digamos, los mayores entendidos que hay, no solo en España, sino también en el mundo, con artículos originales sobre Julio Verne. Y luego en el segundo lo vamos a dedicar, que también va a ser un libro más grande que este, porque va a tener aproximadamente 300 páginas, porque claro, hay pocos... 300 páginas, 300 páginas, sí. Con 40 autores, unos 40 autores. Claro, también hay que tener en cuenta que se alternan ilustraciones. Y más de 10 ilustradores de primerísimo nivel, porque nosotros siempre lo que pretendemos es aunar el tema gráfico con el tema literario. Normalmente tenemos mucha suerte, tenemos muchos amigos y conseguimos gente de muchísima valía que colaboran con nosotros. Oye, y cuando decís que en este libro hay de todo sobre la figura de Julio Verne, es literal, porque también contáis algunos aspectos ocultos que hasta ahora no se conocían de Julio Verne, como por ejemplo... La misoginia, por ejemplo. Ese es un tema controvertido y discutido, porque hay los vernianos y antivernianos toman las 2 posturas. Entonces, la misoginia es de las 100 novelas, solamente una está el protagonista es una mujer.
O sea que ya indica bastante. Pero en las otras también los papeles de la mujer son muy complementarios, como La Vuelta al Mundo en 80 días y tal. Es difícil encontrar en Verne una psicología femenina realmente compleja. Normalmente siempre son tíos que van a algún sitio, o que viajan, o que hacen algo especial, o que tienen que llevar un mensaje o lo que sea. Pero es complicado encontrar una psicología femenina un poco compleja. Y otro de los temas, por ejemplo, es ese posible aspecto revolucionario de la obra de Verne. Verne siempre se considera que es un antecesor, o sea, que prevé las cosas que van a ocurrir, que anticipa el futuro, y por eso nosotros le llamamos como el futuro sobrepasado, pero tiene también elementos distorsionadores de la sociedad en la que él vivía. Él era un burgués reconocido y rico, pero el entorno en el que se movía, tanto creativo, artístico y de amistades, llegó a ser alcalde, bueno, concejal con un gobierno socialista en su ciudad. O sea, que había algún mordiente en su novela que arrastraba a más gente, y por eso es tan leído por los jóvenes y por todo tipo de grupos sociales, no solamente a la burguesía que se dirigía, sino a cualquiera, porque la colección de Viajes extraordinarios, que es como se llamaba la colección donde metió la mayoría de las novelas, pues son tan fascinantes que todavía están vivas. Sí. Todavía le gusta a uno volver a recorrer el mundo de la mano de Verne. Efectivamente. De hecho, me imagino que para abordar todas estas aristas ha sido muy importante contar con el número ingente de personas que han participado en el número, más de 60 autores, entre ilustradores, escritores, etcétera. ¿Cómo habéis coordinado este trabajo? Sí, bueno, inicialmente nosotros lo que hacemos es un diseño de carácter general, es decir, quién puede cubrir este tema, quién puede cubrir este otro, quién puede ilustrar este artículo. Hablamos con mucha gente, es muy complicado porque 35 personas, ponerlas de acuerdo en el mundo es complicado, pero en España es quizás un poco más. Y para un único proyecto aún más, ¿no? Que tiene que tener una fecha de entrega, claro. Tiene que llegar... Bueno, nosotros en realidad digamos que el tema de las fechas de entrega preferimos tardar un poco más y que la cosa quede bien, a no ir muy deprisa, que es normalmente donde se estropean las cosas. En lo que habéis dicho, que es muy interesante, el tema de la visión sobre la visión que tiene la gente de Julio Verne. Bueno, en el siglo XIX la gente tenía una visión, digamos, de Julio Verne que se centraba pues, en su gran éxito editorial, con sus aventuras, sus viajes, sus historias. Esa visión a mediados del siglo XX, a mediados de los años 60, comenzó a cambiar desde varios puntos de vista, porque hubo autores, por ejemplo, nosotros sacamos ahí un artículo de Foucault, es uno de los grandes pensadores y filósofos del siglo XX, que se metía en un librito de carácter estructuralista en el que se adjudicaba a Julio Verne una serie de cosas que hasta entonces no se titulaba Julio Verne un revolucionario subterráneo. Es decir, a partir de ese momento empezaron a salir infinidad de libros sobre infinidad de temáticas esotéricas. Bueno, hoy día parece un hecho que Julio Verne perteneció a lo que era una sociedad secreta, que era la Sociedad Angélica, a la que también pertenecieron grandes figuras de la Francia decimonónica, y todo eso ha ido complicando enormemente la visión que hoy día se tiene sobre Julio Verne, porque hasta entonces, digamos, en el siglo XIX y XX era un poco como un divulgador científico, y hoy día esa parte ya no nos interesa, esa parte ya no tiene mayor importancia, porque a fin de cuentas hoy día la ciencia está llegando a unos límites que ha sobrepasado evidentemente a Julio Verne en muchísimos aspectos, pero sigue teniendo vigencia porque tiene elementos de carácter psicológico, psicoanalítico, mítico. Sobre todo viajero, ¿no? O sea, sí. Es un gran viajero. Él viajó, llegó a tener 3 barcos, pero con su imaginación viajó por todo el mundo y dejó esa colección de viajes extraordinarios recorriendo toda África. A fin de cuentas, el imperialismo estaba ahí, ¿no? Y había que conquistar ese vasto continente, pero también en América, la América emergente, que empezaba a captar el poder en el mundo, y él era muy proamericano, un poco más anti-inglés y anti-alemán, como era evidente. Como demuestra el Capitán Nemo. Entonces, sus novelas pues, son todavía un gozo en ese sentido de la aventura, el viaje por sí mismo, que
las películas la gente lo recordará más, puesto que es lo que la imaginaría es el cine. Y nosotros tocamos de las 100 películas, pues por lo menos casi 40 que exponemos en el libro como análisis, aquí recogidas, ¿no? como analizadas. Y en la segunda parte, el otro tomo, haremos el resto hasta los años actuales, con la televisión, el vídeo, los videojuegos, o sea, todos esos elementos visuales también están en nuestro libro. Pocos autores pueden ser considerados tan universales y que pasado un siglo sigan estando tan vigentes en la literatura de hoy en día. De hecho, ¿no echáis un poco en falta que hoy en día no surgen escritores de este tipo? Bueno, no surgen escritores de este tipo, no surgen artistas de este tipo, directores de este tipo, es decir, estamos viviendo una época de una cierta sequía que tiene que ver pues, con el desarrollo de la sociedad mundial en estos momentos, de una cierta sequía artística. Es decir, no podemos decir solamente que no surgen escritores, es que no surgen tampoco otras cosas. No surgen en general. Es que van desapareciendo una serie de personas. Ahora, hace poco ha muerto Humberto Eco. Bueno, ¿quién puede suplir a Humberto Eco en estos momentos? Nadie. Es que no hay ni aspirantes. Mira, de hecho estamos aquí viendo unas imágenes de La Vuelta al Mundo en 80 días, que es una de las películas que se basan y que versionan su mítica novela, ¿no? Y se siguen haciendo dibujos animados, hizo millonario, series... porque se hizo óperas, se hicieron musicales, o sea, este fue uno de los grandes aciertos, diríamos, económicos, aparte de divertido e ingenioso, ¿no? Porque a coger la idea de cómo reducir los viajes en el mundo, cuando Vaughan Littlewood estaba diciendo que se podía viajar con la compañía por el mundo, y él dijo, pues yo voy a demostrar que se puede en menos. Y hizo el empeño de hacer en los 80 días, con la sorpresa final que todo el mundo sabe de que encima gana un día. Porque además, ¿cuál sería la clave de su estilo literario que lo convierta al final en algo tan accesible a distintas generaciones, independientemente de la época? Él lo que se percibió es que el mundo se estaba quedando pequeño, es decir, cuando empieza a escribir Verne, ya solamente hay 2 rincones en el planeta Tierra donde generan todavía incertidumbres a la mayor parte de la gente. Y sobre todo a los burgueses, que eran los que se preocupaban de este tipo de temas, la gente culta y educada del siglo XIX. Uno era África, que bueno, que más o menos todos conocemos la historia de las fuentes del Nilo y tal, y el otro era los 2 polos. Entonces él se dio cuenta que a sus personajes los tenía que empezar, el mundo se iba a quedar pequeño muy pronto, no iba a haber misterios, y él tenía que empezar a poner a viajar a sus personajes como fuera, pero para eso tenía que documentarse, porque entonces la gente no podía coger un avión y irse, pues yo qué sé, a los Andes. Entonces él lo que hacía era documentarse muy en profundidad, y a partir de ese momento lo que él hacía era mover a sus personajes sin poner demasiada imaginación, ¿eh? En realidad... Sí, es un género de ciencia ficción, pero que al final tiene mucho de no es ciencia ficción, él pretendía hacer una cosa que él llamaba roman scientifique, es decir, novela científica. Él pretendía dar verosimilitud a todo lo que hacía. En realidad, si queremos buscar el padre de la ciencia ficción, lo tenemos que buscar en H.G. Wells, que es el que toca, digamos, todos los temas claves de la ciencia ficción. En cambio, el caso de Verne es distinto, porque él en una entrevista dijo que lo que él hacía eran sugerencias. Y desde luego la mayor parte de las sugerencias que hizo, el tiempo nos ha demostrado que han sido admitidas. Va a ser un divulgador de los inventos que llegó a conocer, porque él estaba suscrito a todas las revistas y tenía amistad con los grandes grupos científicos. Entonces él tenía la habilidad de eso, hacerlo asequible. O sea, en vez de dejarlo en los anales de la ciencia y la investigación, él lo divulgaba con sus aventuras. Por eso la colección de los viajes es fascinante, por eso, porque mete los inventos más o menos claros, no engaña, dice hasta dónde llega. Es decir, no, claro, por ejemplo, es pintoresco que el automóvil no lo haya se adelantaba continuamente ningún escritor de ciencia ficción, y sin embargo está ahí. Entonces, Verne sí, el autogiro, el submarino, los globos, todo lo utilizaba. La verdad es que podríamos estar hablando de Julio Verne todo el programa del Hub, por desgracia no podemos, pero por suerte tenemos vuestro proyecto Graphic Classic. Este es el segundo tomo del tercer libro, y ya sabéis, seguirle la pista e investigar más sobre Julio Verne. Está muy interesante. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí. Encantado de y estamos deseando que sacáis el siguiente. Y oye, chicos, que también estamos deseando de descubrir a más gente, entre otras cosas, a un cantante. Escuchad.